Grabar, ahora sí. Ahora sí estamos grabando. Entonces, como les estaba comentando, por lo menos en las escrituras hay 10 bautismos. Pero de los 10, no todos son para el creyente. Por lo menos hay 4 o 5 bautismos que salen en las escrituras que son para el creyente. Para poder entender, ¿cierto?, bien el tema de qué es el bautismo, hay que entender qué significa esa palabra bautismo. Y esa palabra bautismo significa primeramente, ¿cierto?, que un agente bautizador o una persona toma a otra persona y lo sumerge en algún tipo de medio, completamente, y después sale. Como por ejemplo el bautismo en agua, ¿cierto? Donde el pastor, ¿cierto?, toma al creyente y lo sumerge en las aguas completamente y después sale. ¿Ya? Eso es un bautismo. También, desde un punto de vista más profundo, uno puede entender, según el significado de esa palabra en el griego, que bautismo también significa que esta persona que va a bautizar toma el medio y vierte completamente ese medio sobre la persona que se va a bautizar, como el dibujito que ustedes ven acá, al lado derecho, donde el agente bautizador toma el medio y bautiza al beneficiario. Por ejemplo, si fuese un bautismo en agua, ¿cierto?, es que el pastor o quien sea, ¿cierto?, toma un tarro con 1000 litros de agua o más, ¿cierto?, y vierte toda esa agua sobre esa persona que se va a bautizar de tal manera que esa persona quede completamente empapada. Entonces, cada vez que ustedes encuentren una palabra bautismo en las escrituras, tienen que entender que hay 3 partes. El agente bautizador, que es el que bautiza, el bautizado o el beneficiario y el medio en que se va a bautizar. Bueno, entonces vimos de que en las escrituras por lo menos habla de estos primeros 4 bautismos. Hay mucha confusión a veces y hay gente que llega a confundir algunos textos bíblicos y llegan a pensar que están hablando del bautismo en agua y no necesariamente están hablando del bautismo en agua. Por ejemplo, vimos de que hay algunos versículos bíblicos donde hablan de un bautismo donde el Espíritu Santo es la persona que bautiza, ¿ya? El beneficiario es cada persona que se convierte a Cristo y el medio donde nos sumerge el Espíritu Santo es el cuerpo de Cristo, es en la iglesia. Por lo tanto, podríamos hablar de que este es un bautismo de salvación, donde es el Espíritu Santo quien nos sumerge en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el resultado de esta experiencia? El nuevo nacimiento. Porque una persona que no ha nacido de nuevo no es salvo. El sello de la salvación es que yo he nacido de nuevo, ¿ya? Y eso pasa a través del arrepentimiento y de la conversión. Digamos. Sí. Ahora, ¿qué significa nacer de nuevo? Y eso es importante porque esto casi no se predica y es de suma importancia. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo es la obra sobrenatural que hace Dios en el creyente. Y el nuevo nacimiento tiene evidencias. Yo no he nacido de nuevo simplemente porque yo creo que ya he vivido esa experiencia. Yo he nacido de nuevo porque hay evidencias. Cuando una persona se convierte a Cristo de corazón y entrega su vida a Cristo, Dios crea una nueva criatura dentro de él, que en la Biblia es llamado el nuevo hombre o la nueva criatura o el espíritu. Y esa nueva criatura es la que puede hacer la voluntad de Dios, la que ama a Dios. Por lo tanto, desde ese momento en adelante es mi decisión si yo le voy a hacer caso a esta nueva criatura que Dios ha implantado dentro de mí o a mi naturaleza carnal que le gusta pecar. Porque al viejo hombre le gusta pecar. Le gusta el sexo, le gusta el vicio, le gustan todas esas cosas. Pero es nuestro nuevo hombre, nuestra nueva criatura que fue implantada por Dios, la que aborrece el pecado
y quiere y puede hacer la voluntad de Dios. Entonces, mientras el creyente ande en las cosas del Espíritu, va a mantener su hombre nuevo fuerte para que pueda ejercer influencia sobre mí, especialmente en el momento de la tentación. Por eso de que la salvación no es algo humano, porque hay mucha gente que cree que es salvo, que no es salvo, porque no ha nacido de nuevo. Porque la salvación es una experiencia sobrenatural. La salvación no es solamente que yo participe en una iglesia. Porque hay una oración de fe. Claro, sino que la salvación es cuando yo he nacido de nuevo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo? Le dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Por lo tanto, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? Los requisitos para nacer de nuevo es arrepentimiento y conversión. El Señor Jesucristo, cuando empezó predicando, dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Bueno, entonces, el nuevo nacimiento es el primer bautismo que sale descrito en las Escrituras que vive el creyente por lo menos, ¿cierto? Que es el mismo Espíritu Santo quien trae al creyente al Señor Jesucristo y lo injerta en el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Por eso que cuando yo soy miembro del cuerpo de Cristo, no es necesariamente que yo esté participando en una iglesia local, sino que cuando yo he sido salvo, soy miembro de la iglesia de Cristo. Y eso va a llevar como fruto que yo busque una iglesia local, ¿cierto?, donde participar. Pero el cuerpo de Cristo no es un templo y no es una religión. El cuerpo de Cristo, ¿cierto?, es la iglesia por la cual Jesucristo murió, resucitó y por la cual Él viene a reinar aquí en la tierra. Entonces, vimos que hay muchos versículos bíblicos que hablan de esta experiencia. También vimos después, que es el segundo bautismo que está ahí, que dice en agua para la iglesia. Vemos de que el beneficiario es el creyente que se ha convertido, el medio es el agua y la persona que bautiza es el pastor o quien sea, ¿cierto? Pero es alguien que ha sido autorizado por la iglesia para poder bautizar a otra persona. ¿Cuáles son los requisitos para bautizarse en agua? Arrepentimiento y fe en Jesucristo. Porque una persona que se va a bautizar en agua es una persona que se ha convertido, es un creyente. En el bautismo en agua no pasa nada mágico. El bautismo en agua es un acto de obediencia que yo hago, donde doy testimonio que yo he pasado de muerte a vida por causa del sacrificio de Jesucristo. ¿Ya? Y el viernes pasado vimos el bautismo en el Espíritu Santo. Y esto es lo que a mí más me interesa. Porque desgraciadamente la iglesia se preocupa poco de esto. Se preocupa muy poco de que el creyente sea bautizado en el Espíritu Santo. Y resulta que tú no vas a poder vencer la carne completamente hasta que seas bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Es cuando Jesús toma al creyente y lo llena del Espíritu Santo, como vimos en esta imagen anterior, que está al lado derecho. Jesucristo es el agente bautizador, el medio, esa flecha celeste, ¿cierto?, es el Espíritu Santo, y Jesucristo vierte el Espíritu Santo completamente sobre el creyente. ¿Con qué propósito? Vimos todos los versículos bíblicos, pero igual en Hechos 1:8, cuando el Señor Jesucristo habla sobre el bautismo en el Espíritu Santo, Él dice, y recibiréis poder, y me seréis testigos. Por lo tanto, es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, quien me faculta, quien me da el poder para poder hacer la voluntad de Dios y ser su testigo. Ser su testigo, pero ¿qué es un testigo? ¿Alguien que ha presenciado algo?
¿cierto? Y que lo relata tal cual fue. Alguien que ha visto algo y que tiene la capacidad de poder testificar porque él fue un testigo presencial. Entonces, ser testigo no es solamente un testimonio hablado. Ser testigo es un testimonio de práctica, de hecho. Cuando yo hago la voluntad de Dios, venzo las tinieblas, estoy dando testimonio de Jesucristo. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del poder de Dios. Y la buena noticia es que Dios quiere bautizarnos con el Espíritu Santo. Quiere llenarnos con su poder. Está en su voluntad. Porque el mismo Señor Jesucristo llama a esto la promesa del Padre. O sea, es una promesa que el Padre nos ha dado para todos. Para todos. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia inicial donde somos llenos del poder del Espíritu Santo. Y después de esa experiencia, yo constantemente debo, ¿cierto?, procurar mantenerme lleno del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los requisitos para poder recibir el bautismo en el Espíritu Santo? La fe en Jesucristo, el arrepentimiento, la obediencia. En Hechos 5:32, Pedro dice claramente de que Dios le ha dado el Espíritu Santo a quienes le obedecen. ¿Y qué más? Pedirlo. En Lucas 11, del 9 al 13, el Señor Jesucristo claramente dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cierto? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidiesen? Y muchas veces no lo pedimos. Y el viernes pasado igual hablamos un poco sobre el tema de hablar en lengua. De que ciertamente hablar en lenguas es un don de Dios, pero es uno de los dones más pequeños. Y es más, según las Escrituras, es la evidencia o la señal de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Los apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Ellos estaban convencidos que una persona había recibido el bautismo en el Espíritu Santo porque los oían hablar en lenguas. Pero nosotros no tenemos que buscar hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas es solamente una señal de algo. Nosotros tenemos que buscar ser bautizados en el Espíritu Santo, y como señal se va a manifestar que nosotros hablamos en lenguas. ¿Ya? Pero ciertamente en las Escrituras dice de que el hablar en lengua es la señal inequívoca de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Yo siempre doy la comparación, por ejemplo, un portón eléctrico, por ley, tiene que tener una baliza. Y esa baliza señala cuando el portón se está abriendo o cuando se cierra. Entonces, esa es la señal. Pero no es más importante la baliza que el movimiento del portón, porque esa baliza está mostrando que el portón se está moviendo. Así también, ¿cierto? Es el tema de hablar en lenguas. Es una señal de que hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Pero no es lo más importante, es solamente una señal. Lo más importante es el bautismo en el Espíritu Santo. Y eso es en lo que yo quiero hacer hincapié. Que nosotros nos podamos convencer que necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder resolver nuestras luchas con la carne. Porque si no, nos vamos a mantener constantemente siendo derrotados por la carne. Es el bautismo en el Espíritu Santo donde Jesucristo nos embiste o nos llena de su poder justamente para poder vencer la carne. Hasta ahí el resumen. Antes de comenzar ya con el otro bautismo, que es el bautismo en fuego, ¿hay alguna duda que tengan antes de comenzar? Quien tenga una duda, tenga toda la confianza de hacerla. Yo cobro 10.000 pesos por consulta, no se preocupe. ¿No, ninguna? Qué bueno, hermano, me alegra. No, todo claro, hermano. Hasta el momento yo, por mi parte. Amén. Ya. Entonces,
Ahora sí vamos a empezar en tierra derecha. Vamos a abrir Lucas 3, del 16 al 17, y Mateo 3, 11. A ver si lo puede leer usted, amorcito, por favor, porque puede ser que mucho no. Lucas 3, 16 al 17, y Mateo 3, 11. Ya, Lucas 3, del 16 al 17. Dice, respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, mas quien viene es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya. Desde el momento que ahí dice que Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, está dando a entender que son dos bautismos diferentes. Hay muchas personas y muchas iglesias que creen que el bautismo en el Espíritu Santo es lo mismo que el fuego. Y no es así. Si ustedes buscan en una concordancia en sus Biblias, fuego, van a darse cuenta de que tiene otro significado en las escrituras fuego, que es el significado que vamos a ver ahora. Por lo tanto, en Lucas 3, del 16 al 17, está hablando de dos bautismos. Dice que el Señor Jesucristo, Él bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Son dos bautismos diferentes. El fuego no es sinónimo del Espíritu Santo. Hay gente que tiene esa confusión, ¿por qué? Porque cuando los 120 fueron bautizados, ¿cierto? Dice de que había lenguas de fuego sobre ellos, pero en ningún momento hace referencia a que el Espíritu Santo bajó como fuego. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué significa realmente fuego en la Escritura, para entender este bautismo. Vamos a leer Mateo 3:11. Y bueno, ya. Dice exactamente lo mismo, pero en Mateo. Entonces, ¿qué significa fuego? Primero, vamos a leer algunos versículos nomás solamente, porque si no nos vamos a quedar mucho rato aquí pegados. Vamos a buscar 2 de Pedro 2:6. Ya. Leo, por favor, mi niña. Dice, y condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas con destrucción, poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente. Ya, entonces, si ustedes leen aquí también en Génesis, ¿cierto? Que son los versículos bíblicos que están ahí, pueden darse cuenta de que Sodoma y Gomorra fueron juzgados ¿con qué? Con fuego. Cayó del cielo fuego sobre esas ciudades. ¿Y eso era señal de qué? Juicio. Pedro dice acá de que fueron condenadas. Por lo tanto, ¿de qué es sinónimo el fuego? De juicio, de condenación. ¿Ya? Ahora, hay que entender de que cuando Juan el Bautista estaba hablando sobre la venida del Señor Jesucristo, le estaba hablando a judíos, ¿cierto? Tanto las personas que se estaban convirtiendo, como también le estaba hablando a gentiles. Porque si ustedes leen todo el contexto, pueden darse cuenta, ¿cierto?, que ahí habían soldados romanos, habían publicanos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a entenderle que este bautismo de fuego no es solo para el creyente. Entonces, ¿qué significa el fuego para los mundanos? Juicio, condenación. Por lo tanto, este bautismo de fuego, ¿cierto?, es condenación. Quería revisar en Mateo 3:11 si dice algo aparte, un poco diferente al texto que leímos antes. Ya. Miren, vamos a leer Mateo 3, versículo 12. Ya. Tiene su aventador en la mano. Y aventará su era
y allegará su trigo en el alfolí y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ya, entonces el fuego es juicio y condenación para todas las personas que no se convierten, para los impíos, porque en el libro de Apocalipsis 20, del 11 al 15, habla también del lago de fuego y azufre. Entonces, es símbolo de condenación, pero no tan solamente para los mundanos, sino para los falsos creyentes. ¿Quiénes son los falsos creyentes? La cizaña. Acuérdense que en la parábola del trigo y la cizaña, el Señor Jesucristo dice, el enemigo sembró cizaña en medio del trigo. Pero dice, dejen crecer lo uno con lo otro para que no dañen el trigo. Y cuando ya esté listo, tomen primero la cizaña, la queman, y el trigo lo guardamos en el alfolí. Y es lo que está hablando aquí Juan el Bautista. Está diciendo de que el Señor Jesucristo, a todos los que son cizaña, a todos los falsos creyentes, a todos los falsos convertidos, ¿cierto? Va a haber un juicio. ¿Ya? Vamos a leer Apocalipsis 3, del 15 al 18, que también habla de eso. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado al fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que te cubras y no parezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que veas. ¿Ay, no? ¿Sí? Entonces, aquí habla de los cristianos que son tibios. Dice, no eres frío ni caliente. Y que dice que a los tibios los vomitará de su boca. Por lo tanto, en Mateo 13, del versículo 29 al 40, está la parábola del trigo y la cizaña de la cual yo estaba conversando recién. Entonces, habla de todos los que aparentemente son creyentes, de todos los tibios. Por eso, yo no puedo estar con un pie en el mundo y con un pie en Cristo. O soy de Cristo o no soy de Cristo. Es diferente cuando yo estoy en un proceso, ¿cierto? Donde yo quiero salir, ¿cierto? De un pecado, ¿cierto? O un vicio. Y yo estoy en un proceso luchando. Es diferente. Pero ¿cuál es el problema? Cuando yo me pongo a jugar con el pecado. Esos son los tibios. Los que viven una doble vida. Los que no tienen ningún compungir por pecar. Quieren pecar, viven su vida, ¿cierto? Y son religiosos, van a la iglesia, oran igual, pero después viven su vida como les da la gana, sin ningún remordimiento. Miren, yo siempre les digo a los hermanos, una señal de que usted ha nacido de nuevo es que hay algo dentro de usted que no lo deja pecar. Hay algo dentro de usted que lo hace sentir mal con el pecado. Y esa es la nueva criatura. Ese es el nuevo hombre que Dios ha puesto sobre nosotros, que se constriñe, se entristece cuando nosotros caemos. Y eso es señal que usted ha nacido de nuevo y que Dios vive en usted. ¿Ya? Entonces, debemos encontrar y usar las armas que Dios nos ha dejado: el arrepentimiento, el perdón, los, ¿cómo se llama?, el ministerio de Dios, ¿cierto? La, ¿cómo se llama?, liberación, ¿cierto? Para poder resolver esa lucha y poder andar en el Espíritu haciendo la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, el bautismo de fuego es señal de juicio para el mundo y es señal de juicio para los falsos creyentes. Pero para el creyente verdadero, ¿qué es el bautismo de fuego? Porque todas las personas, todos los creyentes van a pasar por este bautismo.
Y este bautismo de fuego es un bautismo de prueba. Para el creyente verdadero, el fuego es prueba, el fuego es tribulación. El Señor Jesucristo en ninguna parte nos promete que en este mundo vamos a andar en un jardín de rosas. Es más, Él dice, en el mundo tendréis aflicción. Él dice, ustedes van a tener aflicción en este mundo, porque no somos de este mundo. Por lo tanto, tenemos que estar preparados, ¿cierto? Y saber de que en este mundo vamos a tener aflicción, rechazo, y que nuestra forma de vivir conforme a las Escrituras va a ir en contra, sí o sí, de la cultura y de todo lo que se mueve en este mundo, y cada vez va a ser más notorio, porque cada vez este mundo se está corrompiendo más. Todo este sistema mundano se va a oponer cada vez más a que una persona pueda vivir una vida haciendo la voluntad de Dios. Entonces, es importante que sepamos de que en este mundo tendremos aflicción y no nos hagamos falsas esperanzas, porque nuestra recompensa, ¿cierto? Nuestro gozo pleno va a estar cuando Jesucristo establezca aquí en la tierra su reino. Amén. Cuando Él instaure su reino de justicia y todas las personas se tengan que someter a su reino. Entonces, ¿qué es para el creyente este bautismo? Es el proceso de perfección, el proceso de madurez. Ustedes pueden encontrar este tipo de bautismo de fuego como sinónimo en las Escrituras, como por ejemplo, disciplina de Dios, castigo de Dios. Esos son sinónimos de este bautismo de fuego. Tribulación, prueba. Es más, Pablo dice, es necesario que por muchas tribulaciones, o sea, no por una ni por dos, sino dice, por muchas, y no que puede ser, dice, es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y ese entrar al reino de Dios no significa necesariamente el reino de Dios en el futuro, aquí y ahora. Dios quiere que nosotros vivamos las manifestaciones del reino de Dios aquí y ahora. ¿Qué significa las manifestaciones del reino de Dios? ¿Qué significa que el reino de Dios se manifieste en tu vida? En todo reino hay un rey. Sin un rey no hay reino. Y sin un territorio para reinar tampoco hay reino. ¿Quién es el rey? Jesucristo. ¿Cuál es el territorio? Mi corazón. Entonces, para que se manifiesten los beneficios del reino, que es que yo sea libre, que yo pueda vencer el pecado, liberación, amor de Dios, perdón, justicia, sanidad, milagros, todas esas cosas para que se puedan manifestar en tu vida, primero, Jesucristo debe ser el rey de tu corazón. Y eso no es solamente una confesión que yo hago de diente a labio. Que Jesucristo sea el rey de mi corazón significa que Él tiene el señorío de mi vida, que Él manda, que Él ordena, que yo me someto. Porque el gobierno de Jesucristo no es un gobierno democrático. No es un gobierno ni de izquierda ni de derecha. El reinado del Señor Jesucristo es un reinado divino. Y donde Jesús es el rey. Él tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque es Dios. Y nadie más puede tener esa autoridad. ¿Ya? Entonces, cuando se manifieste el reinado de Jesús en tu vida, en tu corazón, se van a manifestar los beneficios del reino de Dios. Pero es necesario que por muchas tribulaciones Jesucristo se establezca como rey. ¿Por qué? Vamos a ver Primera de Pedro 5, del 8 al 10. Primera de Pedro 5, del 8 al 10. Y yo le voy a buscar otro versículo bíblico.
¿Sí? Sí. Lea nomás, por favor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. Y el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús, después que hubiereis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, corrobore y establezca. Entonces, habla de qué cosa? De velar. Que tenemos que resistir a Satanás en la fe. Firmes en la fe. Y después dice, y el Dios de toda gracia, después de haber padecido un poco de tiempo, Él nos perfeccionará, afirmará y corroborará. Entonces, ¿cuál es el propósito del padecimiento? Perfeccionarnos, corroborarnos. Todo padecimiento Dios lo quiere usar para poder perfeccionarnos. Por eso que en las Escrituras dice de que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, pero no a cualquier bien, sino que dice, y esto es, ¿cierto?, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál propósito? Él nos ha llamado a ser hechos a la imagen de su Hijo. Entonces, toda aflicción, miren hermanos, cuando una persona cae, cuando yo caigo y yo padezco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque viene un compungir de Dios, ¿cierto? Para poder entristecerme por el pecado, para que yo me pueda arrepentir. Viene un compungir. Algo dentro de mí empieza a provocar un compungir, una sensación que habla de que yo le he fallado a Dios. Y eso lo hace Dios. Y Pablo es claro cuando él dice de que hay una tristeza que es según Dios que lleva al arrepentimiento, pero que no destruye. Entonces, hay un compungir. Yo padezco, ¿por qué? Porque empiezo a luchar, a buscar el perdón de Dios. Y ahí empieza la lucha de la fe. Porque yo tengo que creer que Dios me ha perdonado. Y cuesta creer que Dios me ha perdonado cuando yo me veo que soy vil. Cuesta creer que Dios aún así me ame. Y que Él me haya dado su perdón por gracia. Porque es por gracia, no es por obras. Y esa es la lucha que va a formar una fe profunda en ti. ¿Ya? Entonces, ese padecimiento, ¿cierto? Esa lucha me va a perfeccionar, me va a hacer crecer, me va a corroborar para que yo cada vez vaya venciendo más el pecado. Porque cada vez yo voy venciendo, voy venciendo más. Es un proceso, pero cada vez yo voy luchando y voy venciendo más. Pero es necesario que yo me mantenga firme, en el sentido que yo me mantenga firme creyendo la verdad. ¿Amén, amados? Entonces, para el cristiano, ¿cierto? El fuego es sinónimo de prueba. Y la prueba lleva en sí perfeccionamiento, madurez, disciplina. Les voy a comprobar también un poco sobre el tema del fuego, que es para el creyente es sinónimo de prueba. Déjenme encontrar el versículo bíblico. Dice, está en Primera de Pedro 4. ¿Alguien quiere leer Primera de Pedro 4 del 12 al 13? ¿Algún voluntario o voluntaria? Mientras yo me como un pedacito de pan. Es que Perdón. Primera de Pedro 4 del 12 al 13. Yo. Ya vale, gracias. bendiciones, Vale. Hola. Hola, Hola, hermanos. Un abrazo. Tanto tiempo. Amén. Primera de Pedro 4, del 12 al 13. Sí, Amén. Amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido. ya. Dice entonces, no os sorprendáis, perdón, vale que te interrumpa, pero dice, no os sorprendáis por el fuego
que os ha venido. Y está hablándole a cristianos, porque parte diciendo amados, ¿cierto? No os sorprendáis por el fuego que os ha venido. Por lo tanto, estamos viendo aquí de que hay un fuego que viene sobre el creyente, que no es el Espíritu Santo. Vamos a ver qué es. Amén. Que os sucede para prueba. Como si algo extraño os aconteciera. Empieza. Entonces Por cuanto dice, sois participantes. perdón, disculpa que te interrumpa otra vez. No, sí, hermano, dale. Dice, lo cual se hace ¿para qué? Para vuestra prueba. Entonces, ¿qué es el fuego? Es prueba. Es una aflicción para probarte. El fuego es la aflicción, o son las circunstancias, ¿cierto? Para probarme. ¿Cómo se llama? Ahora sí, vale, el 13, por favor. Ya. Más bien, regocijaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis. Ya. Amén. Gracias, Pablo. Entonces, dice, amados, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa extraña les sucediese. O sea, está hablando de que el cristiano debería estar habituado, ¿cierto? O que no tendría que sorprenderse cuando es bautizado en el fuego, cuando vienen pruebas, cuando vienen aflicciones. Ahora, ¿de qué tipo de aflicciones está hablando esto? ¿Por qué? Porque cuando yo peco y vivo las consecuencias de mi pecado, y eso me provoca aflicción, eso no es el bautismo de fuego, y eso no es perfeccionamiento. Ese es consecuencia de mi pecado o de mis malas decisiones que yo he tomado. Porque toda cosa tiene consecuencias, hermano. Ahora, Dios por su gracia quiere restaurar y quiere limpiarnos de toda maldad. Claro que sí, pero toda cosa que yo hago trae consecuencias. Entonces, no se está refiriendo a esas aflicciones. Porque si ustedes leen el versículo 14, dice, si sois vituperiados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. ¿Ya? Y es más, el versículo anterior, el 13, habla de ser participantes de los padecimientos de Cristo. Y Cristo no padeció por causa de que Él era pecador, sino Cristo padeció en el sentido de que hacer la voluntad de Dios era padecer. Él fue aborrecido, perseguido, insultado, injuriado, asesinado, torturado por causa de hacer la voluntad de Dios y declarar en este mundo las cosas que realmente son justas y las cosas que realmente son injustas. A ese tipo de padecimientos y de aflicciones se está refiriendo el bautismo de fuego en el creyente verdadero. Entonces, el bautismo de fuego es cuando el creyente es pasado de adrede por situaciones adversas que van a poner a prueba o van a perfeccionar mi fe. ¿Ya? Y a la vez también el bautismo de fuego, en cierta manera, es cuando yo padezco, ¿cierto? Pero no por las consecuencias de mi pecado, sino porque estoy luchando por dejar el pecado. Estoy luchando por arrepentirme. Tengo un compungir en mi corazón y yo estoy luchando por buscar a Dios. Y yo estoy luchando por ser libre, por vencer, y estoy buscando usar las herramientas que Dios ha dado para poder vencer, para poder llevar una vida que agrade a Dios. Eso también es parte de padecer por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque yo estoy padeciendo por causa de que quiero volverme a Cristo. Quiero agradar a Cristo. Porque si no, yo diría, el pecado, el rico sigo en el pecado.
¿cierto? Pero hay algo dentro de mí que me está compungiendo y me está contristando para dejar el pecado y amar a Dios. Amén. Entonces, el bautismo de fuego nos hace madurar. Las aflicciones en el creyente nos hacen madurar, nos hacen crecer. Miren, hay un ejemplo sobre este bautismo de fuego, que aunque es un tema un poco largo, pero hay un ejemplo bien claro de este bautismo de fuego en Job. Job dice, la escritura dice de que él era un varón perfecto, ¿cierto? Que era un varón perfecto, que era temeroso de Dios y, apartado del mal, ¿cierto? Y aún así fue pasado por una aflicción. Y bien grande esa aflicción que vivió. Dios permitió que el diablo pudiera quitarle a sus hijos todos sus bienes y aún su salud física. Y aún que él fuese atormentado incluso en sueños, porque hay versículos bíblicos que él habla de que cuando él esperaba tener, aunque sea un alivio de sus tormentos del día, de su dolor, su picazón, todas esas cosas, él intentaba dormir y aún durmiendo venían pesadillas a atormentar. Entonces, ese padecimiento, ¿qué hizo en Job? Sacó a la luz las tinieblas que habían en él. Y muchas veces Dios hace eso con nosotros. ¿Cómo Dios nos perfecciona? Porque ¿cómo yo voy a poder perfeccionar a alguien? ¿Cierto? ¿Por qué en el colegio se hace una prueba, por ejemplo? ¿O por qué tendríamos que hacer una prueba? Para poder ver las deficiencias que hay en los alumnos, pero no con el propósito de decir, este está malo, sí que se va, sino con el propósito de perfeccionar a esas personas para ver si realmente han aprendido. Entonces, si yo me doy cuenta en una prueba que un alumno no ha aprendido lo que debe saber para poder pasar al otro curso, es necesario que vuelva a repetir el curso, porque sin esa materia no va a poder pasar al curso siguiente. Una cosa muy parecida son con las pruebas de Dios. Dios nos pasa por el fuego, por la prueba, ¿cierto? O por las circunstancias adversas, y cuando nosotros no respondemos como deberíamos, Dios no nos condena, sino que Dios nos hace ver nuestros errores, porque Él nos quiere perfeccionar. Y el primer paso para perfeccionarnos, hermanos, el primer paso para perfeccionarte es tener conciencia de tus errores. Primero yo tengo que saber que hay algo errado en mí para poder ser perfeccionado. Porque si yo no sé eso, ¿cómo Dios me va a perfeccionar? ¿Amén? Entonces, es necesario. Entonces, cuando en la Biblia habla del bautismo en el fuego, tiene tres definiciones. Para el mundo es condenación y juicio. Para el falso creyente es condenación y juicio. Pero para el cristiano verdadero es prueba, disciplina, perfeccionamiento. Y el fuego es la aflicción. Job fue pasado por el fuego, ¿cierto? Por una prueba muy compleja. ¿Y qué salió? Sus tinieblas. Todo lo malo que estaba oculto detrás de su apariencia religiosa, ¿cierto? De orar y de todas las cosas que hacía, detrás de todas esas cosas habían cosas ocultas y que en la aflicción salieron a flote. Tanto así que él renegó en contra de Dios. Él dijo, Dios es injusto. Yo soy más justo que Dios. Y Dios lo reprendió, pero no lo condenó. Porque Dios estaba trabajando en Job. ¿Y cuál fue el final de su perfeccionamiento? Cuando él dijo, ahora recién mis ojos te ven. De oídas te había oído. Por tanto me arrepiento. En esa condición Dios quería a Job.
Y ahí Dios lo llama siervo. ¿Amén? Entonces, muchas veces nuestra perfección externa nos hace ocultar todas las cosas que Dios quiere sacar. Y eso se llama religión. Todas las cosas que yo hago, que oro, que canto, que predico, etcétera, etcétera, muchas veces esas cosas son una máscara, son una carcasa, ¿cierto? Que empieza a esconder realmente quién soy. Y Dios quiere realmente evidenciar que realmente nosotros, todos nosotros, somos unas personas viles, con una tendencia al pecado. Porque Dios desde ahí quiere trabajar. Entonces, cuando yo empiezo a reconocer esa condición que tengo, Dios empieza a trabajar en mí, para que se empiece a manifestar la gracia de Dios. Y yo entienda que es por gracia y no por mis obras, entre comillas, perfectas. Amén. Entonces, el bautismo de fuego, ¿qué es para el creyente? Es prueba. Prueba para que Dios saque lo malo y ponga lo bueno. Miren, hermanos, también en las Escrituras, en 1 de Pedro 1, habla de que nuestra fe es perfeccionada como el oro en el crisol, en el fuego, ¿cierto? Lo mismo pasa con nuestra fe. Nuestra fe, cuando es pasada por el fuego, por la aflicción, por la prueba, es porque ahí se ven las cosas malas. Ahí tú vas a ver las cosas que te faltan. Y empiezan a salir esas impurezas. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta y me arrepiento. Por eso, hermanos, la vida no es un jardín de rosas. Y el cristianismo no es un jardín de rosas. Porque nuestro pasar por esta tierra como cristianos es un periodo de perfeccionamiento. Por eso que yo no me puedo jactar que soy cristiano con el mundo, diciendo, no, es que yo soy más santo y todo lo demás. ¿Por qué? Porque yo soy tan pecador como cualquier otra persona del mundo. La única diferencia, que yo le he entregado mi vida a Cristo, que Dios vive en mí, y ahora lo que vivo, lo vivo por la gracia de Dios. Pero yo sigo siendo tan pecador. Y estoy luchando para no vivir conforme a mi naturaleza pecaminosa, sino para vivir conforme a la voluntad de Dios, a través de lo que Dios ha hecho en mí. ¿Amén? Bueno, entonces, Pedro habla de que nuestra fe es probada como el oro en el crisol. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, alguna consulta o algún comentario antes de pasar al siguiente punto? ¿O algo que tú quieras comentar o agregar? No, quizá ahí con Fernando. ¿Hay alguna duda o algo que quieran preguntar? Ya, súper. Entonces está claro el bautismo de fuego. ¿Quién es el que bautiza con el fuego? Jesús. Porque en Lucas 3 dice de que Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Jesús mismo es el que te hace pasar a ti por las aflicciones. Por eso, hermano, cuando estés pasando por aflicciones, está Jesucristo ahí. Aunque tú no lo sientas. Y es más, yo siempre le digo a los hermanos, es necesario que no lo sientas. Es necesario que no sientas la presencia de Dios en los momentos de dificultad. Porque la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso que en el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Es una persona que está en una angustia tremenda, que no siente a Dios, que no tiene ganas de recordar los beneficios de Dios, y es su espíritu quien le está hablando a su alma. Como quien le dice, oye, acuérdate que Dios es el que perdona todas tus iniquidades, acuérdate que Dios es el que rescata del hoyo tu vida, y etcétera, etcétera.
Por eso es necesario que muchas veces no sintamos que Dios nos ama. ¿Por qué? Porque yo debo creer que Dios me ama, no sentir que Dios me ama. Porque en eso se basa la fe. Pablo es bien claro cuando dice, nosotros andamos por fe y no por vista. Y cuando habla de vista, no está hablando del ojo. Está hablando de sentir, palpar, de tener pruebas. Por eso que es necesario que sea por fe. Por eso de que Dios se revela al hombre por fe. Y no por pruebas científicas, ni por argumentos lógicos, porque es necesario que no sea así. Dice de que a Dios le agradó que por la locura de la predicación el hombre se salvase. Es necesario que sea así, porque si no, no es por fe, es por obras. Es porque yo me convencí. Es porque yo creí que este era un buen argumento. Porque yo me convencí que esta era una gran prueba científica. Y ya deja de ser por fe. Y la única llave para entrar al reino de Dios es la fe. No hay otra que activa el reino de Dios. Amén, amados. Bueno, hay muchos versículos más que podríamos compartir. Pero por razón del tiempo voy a pasar al siguiente punto. Entonces, ¿cuántos bautismos tiene que recibir el creyente bíblicos? 4. Ahí sí, ahí se ve el 4, sí, ahí no. 4 bautismos tiene que recibir el creyente. ¿Cuál es el primero? El bautismo por el Espíritu Santo o el bautismo de salvación, ¿cierto? Que es la experiencia de salvación o de nuevo nacimiento. El bautismo en agua, ¿cierto? Que es el creyente cuando realmente quiere obedecer a Cristo, lo primero que tiene que hacer es bautizarse en agua. Es sumamente importante. Tercero, el bautismo en el Espíritu Santo, que no es lo mismo que nacer de nuevo, ¿ya? El bautismo en el Espíritu Santo, la señal inequívoca de este bautismo es hablar en lenguas, ¿ya? Pero vuelvo a aconsejar, no busque hablar en lenguas, busque ser bautizado con el poder de Dios. Cuarto bautismo, bautismo en el fuego. ¿Y qué es el bautismo en el fuego para el creyente? La prueba, la aflicción, donde Dios saca lo malo que está en mí. Que todas esas cosas que están ocultas empiecen a salir o se empiecen a manifestar. Y yo me empiece a dar cuenta que no soy tan santito como yo creía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque desde ahí parte Dios trabajando. Y hay un quinto bautismo, que es el que vamos a ver aquí. No vamos a alcanzar a ver todos los versículos bíblicos, ¿ya? Yo solo los voy a mencionar. Pero después yo les puedo compartir esta presentación, ¿cierto? Para que ustedes puedan verla con más tiempo. Este quinto bautismo no es para todos los creyentes. O sea, puede vivirlo todos los creyentes, pero no todos los creyentes es necesario que lo pasen. Y este bautismo se llama bautismo de sufrimiento. Ahí están los pasajes bíblicos donde el Señor Jesucristo le habla a sus apóstoles y a sus, discípulos, y él dice, hay un bautismo con el cual tengo que ser bautizado y cuánto me angustio hasta que este bautismo se cumpla. No estaba hablando del bautismo en agua porque él hace 3 años atrás había sido bautizado por Juan el Bautista. Tampoco está hablando del bautismo en el Espíritu Santo porque hace 3 años atrás él había sido bautizado en el poder del Espíritu Santo cuando vino sobre él el Espíritu Santo como paloma. Entonces, ¿a qué bautismo se estaba refiriendo Jesús? También cuando Juan y el hermano de Juan era Jacob, sí, ¿cierto? Ellos pidieron, ¿cierto? Señor, cuando vengas en tu reino, ¿cierto? Quiero yo sentarme a tu derecha y yo quiero sentarme a tu izquierda. Y el Señor Jesucristo le dice, no sabéis lo que pedís. Y en más, hay uno de los evangelios que dice que fue la mamá la que fue a conversar con Jesús.
O sea, y más encima, estos dos eran mamones. Entonces, querían sentarse uno a la diestra y otro a la izquierda del Señor Jesucristo, y él dijo, no sabéis lo que pedís. Y ahí él dice, podéis ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado, y podéis beber de la copa que yo voy a beber. Y ellos ingenuamente dijeron, sí, podemos. Y el Señor Jesucristo dice, ciertamente, ustedes van a ser bautizados con el bautismo que yo voy a recibir y van a beber de la copa que yo voy a beber. Pero sentarse a mi diestra y a mi izquierda no está en mí darlo, sino del Padre. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor Jesucristo con esto? El bautismo de sufrimiento se estaba refiriendo a un sufrimiento vicario. ¿Qué significa vicario? Significa cuando yo sufro por otra persona o en representación de otra persona. Eso es vicario. Entonces, el bautismo de sufrimiento es sufrir por otro. Eso es vicario. O sufrir por causa de otro. O padecer algo, ¿cierto? Para que otro pueda ser beneficiario. ¿Ya? Y ese bautismo que recibió el Señor Jesucristo fue, el clímax, ¿cierto? Fue su padecimiento por nosotros. Desde el momento que fue entregado, desde el momento que fue torturado injustamente por causa de nuestros pecados, desde el momento que fue crucificado y Él entregó su vida en la cruz. Ese fue el sacrificio y esa fue la copa. Cuando habla de copa también tiene mucho que ver con la ira de Dios. Entonces, este bautismo de sufrimiento es opcional para el creyente. Y es más, es opcional para los siervos de Dios, para personas que sirven a Dios. No todos los siervos de Dios lo van a padecer, es opcional. Pero yo creo personalmente que un verdadero siervo de Dios, ¿cierto?, que ha hallado gracia ante Dios para servir y que Dios quiere honrarlo, va a pasar por este bautismo de fuego. O sea, perdón, por este bautismo de sufrimiento. Y es un sufrimiento vicario. Hay ejemplos, están todos los versículos bíblicos ahí, pero no los vamos a ver uno por uno, ¿cierto?, por causa del tiempo. Pero Pablo dice, ¿cierto?, en sus cartas, él habla de que él padecía, ¿cierto?, hasta que la obra de Dios fuese completada en la iglesia. ¿Cuál era ese padecimiento? Que él tenía que trabajar, tenía que sufrir persecución y muchas cosas más para que la iglesia fuese edificada. Entonces, este bautismo de sufrimiento es un privilegio, es una honra que Dios les da a sus siervos y es opcional. Dios no obliga a nadie a esto. Pero muchas veces hay muchos cristianos que confunden este bautismo de sufrimiento con el bautismo de fuego. Y muchas veces cuando están padeciendo porque Dios los quiere corregir, creen que están sufriendo por otras personas. Y no es así. Por eso que este bautismo es para personas que ya han alcanzado cierto grado de madurez, que están sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque el servicio a Dios y el ministerio tiene un precio. Para servir a Dios tiene un precio. Y ese precio es persecución. Pero muchas veces no estamos dispuestos a pagar eso. Si no estamos dispuestos a dejar un pecado por causa de Cristo, ¿cómo vamos a estar dispuestos a ser perseguidos para servir a Cristo? Es imposible. Entonces, este es un bautismo opcional. Por lo tanto, ¿cuántos bautismos puede recibir el cristiano? 5. ¿Cuántos bautismos tiene que recibir obligatoriamente el cristiano? 4. Porque el bautismo de sufrimiento es una honra que Dios les da a sus siervos. Ahora, ¿qué significa ser un siervo de Dios? No significa el tener un título de pastor, de apóstol, de profeta, de evangelista, etcétera, etcétera.
Para ser un siervo de Dios se necesita un corazón de siervo. Y un siervo, esa palabra siervo es esclavo. Es un esclavo voluntario. Alguien que voluntariamente se somete como un esclavo a las órdenes de otra persona. En este caso de Jesús. Obviamente Jesús no nos trata como esclavos, sino que está hablando de la condición del siervo. ¿Y cuál fue el ejemplo más grande? Jesucristo. En Filipenses 2, del 5 al 11, dice de que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tomó por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, de esclavo, y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se sometió como esclavo al Padre, pese a que Dios nunca lo trató como esclavo. Pero la condición de Jesús era someterse a la voluntad del Padre de tal manera como un esclavo voluntario. Por eso que cuando el Padre dijo, hijo, quiero que padezcas en la cruz un sufrimiento que no mereces, y quiero que hagas esto y esto, esto, otro, él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Porque él tenía un corazón de siervo, tenía una condición de esclavo. Él es mi amo. Si él dice, yo le digo que sí, aunque me cueste la vida. Ese es el bautismo de sufrimiento. Y a eso Dios nos llama. Por eso que el ministerio, el servicio a Dios tiene un precio. Y muchas veces no lo queremos pagar. Y vuelvo a reiterar, hermano, si no estamos dispuestos a dejar un pecado o una condición o lo que sea por causa de Cristo, mucho menos vamos a ser dignos de este bautismo de sufrimiento. Porque para este bautismo hay que ser digno. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos a dejar el estudio, ¿cierto? Por hoy. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que alguien quiera hacer para aprovechar estos instantes que quedan? Yo estoy intentando terminar un poco antes los estudios, justamente para que haya un espacio de conversación o de preguntas para ahondar un poco más el tema. No, buena la clase. Perdón, hermano, buena las acotaciones, cosas que yo no sabía de los bautismos, que son 4. El último me dejó así como, no se toman, la verdad, en la iglesia no se toman estos temas. Y uno aprende bastante. Así que se agradece. Que quede bien completa. En sentido, bueno, falta la otra parte, pero sí es ver que a veces hay un evangelio equivocado que dice que si tú vienes a Cristo todo va a ser de color de rosa y vas a ser prosperado, y no es así, bueno, entre comillas, pero es como mal enseñado, ¿me entiendes? Muestran otra realidad, que no es así. Entonces, yo tuve una amiga que, bueno, que falleció, y ella era católica apostólica romana, y ella siempre me decía, ¿cómo voy a ser yo evangélica si los evangélicos sufren? Yo no quiero sufrir, yo no quiero pasar por cosas. No puedo, yo ya sufrí bastante, ya me decía, pero el Señor es para tu bien, porque nos muerde nuestro carácter. Lo más lindo de esto es que su papá fue una persona muy perversa, pero antes de morir se aceptó al Señor. Y ella dice que vio la paz en su papá, dijo que era un verdadero evangelio. Eso había visto ella, pero tuvo que morir su papá para ella darse cuenta. Claro, pasaron los años y fallece después. Pero es verdad, enseña de prosperidad, de mucha prosperidad y de mucho juzgar. Los evangélicos somos vistos como que nosotros juzgamos todo. Todo es malo. Todo. A todos les llamamos pecado. Todo. Y diciendo que no es tan así. ¿Entiendes? Entonces, es bueno
que usted nos oriente. Bueno, yo le doy gracias, siempre digo al Señor por este matrimonio que a nosotros no, a mí me nutre mucho y a mí me enseña mucho. A la edad que ya tengo, aprendo cada día algo nuevo. Eso, hermano. Amén, hermana, gracias. Bueno, gloria a Dios, hermano. Bueno, Eduardo, sí, dime. sí quería comentar yo que me pasó un poco lo mismo que a la hermana Freda. No sé si me escuchan bien porque sale que mi conexión es Sí. inestable. Se escucha bien. Sí, gracias. Me pasó un poco lo mismo que la hermana Freda cuando empezaste a hablar de los tiempos de sufrimiento. Como que se me dieron así de cómo se vive, porque justamente yo estaba meditando Se quedó pegado, vale. sobre lo que uno sufre. Ya, se pega, ¿vale? Y que como un poco lo natural del ser humano en general entonces no queremos sufrir. Si algo nos hace sufrir, Se cayó la Vale. Desapareció la raptor. pero acá estoy de nuevo. Se va a conectar por el celular. Sí, me tengo Hay prendidas uno- las dos partes, porque justamente Sí. no escucharon nada de lo que dije. Algo. Hasta cuando Algo preguntaste se si se escuchó. escuchaba bien. Justo cuando dijiste si se escuchaba bien, te dijimos que sí, se empezó a escuchar mal. Sí, me decía que era inestable mi conexión. Decía que en general lo que a nosotros nos pasa como humanos es que cuando hay algo que nos provoca dolor, nos queremos ir de ahí, po. Se preguntaba yo cómo, pero el Señor dice que eso es una honra que Él da. Y yo creo que debe ser como una persona así como madura para poder darse cuenta de que Dios le está dando esa honra de sufrir por otro. Y me preguntan así como qué ejemplo podría dar sobre eso. Ya. Buena pregunta. Bueno, por ejemplo, todo bautismo que es de sufrimiento, ¿cierto? Es un bautismo que se hace por servir. Porque el Señor Jesucristo cuando dijo que yo voy a ser bautizado con un bautismo, ¿cierto? Él estaba hablando de su servicio a la humanidad. Él estaba hablando de que su servicio era redimir a la humanidad, perdonar todos nuestros pecados. Entonces, voy a dejar de compartir aquí para poder verlo a todos. Entonces, ¿cómo yo puedo servir a Dios, hermano? Sí, el poder servir a Dios está más cerca de lo que uno cree. Servir a Dios no necesariamente es predicar, porque cualquiera puede predicar. Ahora, alguien con unción va a ir con el respaldo de Dios, ¿cierto? Pero voy al punto de que cualquiera puede hablar bonito. Pero, ¿en qué se diferencia un verdadero siervo de Dios? Cuando yo hago la voluntad de Dios aquí en la tierra. Por ejemplo, cuando yo perdono a alguien que no merece ser perdonado. Cuando yo empiezo a callar ciertas cosas y a tener una actitud de benevolencia con él y empiezo a pagarle el mal que él me hace con bien, yo estoy sirviendo a Dios. Porque estoy padeciendo, ¿cierto? Por causa de Cristo. Para que esa persona, ¿cierto? Pueda tener una experiencia con el amor de Dios. ¿Por qué?
Porque cuando yo le empiezo a él tratar con misericordia, cuando él no se lo merece, yo estoy haciendo que esa persona esté evidenciando el amor de Cristo. Porque yo le estoy a él dando lo que Cristo me ha dado a mí. Entonces, ahí yo podría estar en un padecimiento vicario. ¿Ya? Pero voy a dar esta misma situación, ¿cierto? Que puede darse, pero que realmente yo no esté sufriendo por causa de Cristo, sino sufriendo por causa de las cosas malas que hay en mí. Por ejemplo, yo perdono a una persona, ¿cierto? Y empiezo a tratarla bien, pero por dentro tengo una lucha, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo ganas de responderle, porque tengo ganas de vengarme, porque digo, ¿y qué si este no se merece esto y todo lo demás? Y tengo una lucha interna. Eso no es un padecimiento vicario. Porque yo estoy padeciendo, pero porque hay otras cosas en mí que quieren manifestarse. Y eso sería un bautismo de fuego. Porque yo estoy pasando esa situación adversa y Dios quiere sacar las cosas que están ocultas en mí para que yo las pueda trabajar. ¿Ya? Pero el padecimiento vicario es cuando yo tengo resuelta esa situación interna, ¿cierto? Y yo tengo que hacer cosas en beneficio de la otra persona que a mí me causan un padecimiento. No por mis luchas internas, sino porque requiere que yo haga un sacrificio. No para que esa persona se salve, sino para beneficio de la otra persona. Un beneficio de Dios, no cualquier cosa. Entonces, ese sería un ejemplo, ¿cierto?, de algo que podría ser un padecimiento vicario. Pero, por ejemplo, una persona en el ministerio, ¿cierto?, muchas veces tiene que negarse. ¿Por qué? Porque una persona que realmente va a servir a Dios tiene que saber que su vida no va a ser igual que la de otro cristiano. Que no vas a poder disfrutar muchas cosas que como cristianos tienes el derecho a disfrutar. Tienes que invertir tiempo. Tienes que invertir preocupación. Tienes que saber manejar tus tiempos entre tu trabajo, entre tu familia y entre las personas que Dios ponga en tu camino para servirlas. Entonces, aunque tienes derecho, pero sabes que vas a tener que pagar un precio. Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Cierto? O sea, y más, él también dice, no tenemos derecho, como los otros, a andar con una esposa, pero yo me he rehusado este derecho. ¿O no tengo yo derecho de vivir de las ofrendas? Pero yo he rehusado este derecho por amor a vosotros. Entonces, es cuando yo sé que tengo derecho de parte de Dios para poder vivir ciertas cosas acá en la tierra, pero sé que las tengo que negar para servir a otros por causa de Cristo. Eso es un padecimiento vicario, eso es un bautismo de sufrimiento. Yo sé que hay un precio que pagar. Entonces, es opcional. Porque cuando llega ese momento en que te empiezas a dar cuenta que vas a perder todas esas cosas si realmente quieres servir a Cristo, te empiezas a cuestionar. No quiero servir así a Dios. Sí, quizás quiero hacer esto, quiero predicar de repente, si es que, hay alguien que tenga, algún problema, ya lo ayudo, pero no estoy dispuesto a esto. Y eso no te va a quitar salvación tampoco.
¿Por qué? Porque es opcional. Pero sí, Dios es una honra que nos dé esa oportunidad de servirle así. Es una honra que Él nos quiere dar. Pero es opcional. No voy a ser ni más hijo ni menos hijo por aceptarlo o rechazarlo. Pero sí, cada cosa tiene su galardón diferente. Pablo dice, todos son obreros, pero un galardón es para el que siembra, otro galardón es para el que riega. O sea, hay galardones diferentes. Entonces yo estoy dispuesto a servir así a Cristo aquí en la tierra y despojarme de mis derechos que tengo en Dios por servir a Cristo, por los beneficios que me va a traer en una eternidad. Jesús tenía todo el derecho a no morir en la cruz. Tenía todo el derecho a no padecer nada, nada. Y es un derecho dado por Dios. Porque todas las promesas de Dios en las Escrituras son condicionales a la obediencia. Y Jesús tenía todas las condiciones para que todas las promesas fuesen hechas. Cuando dice, caerán 1000 a tu diestra, 10.000, etcétera, etcétera, y no llegará a ti, y nadie te tocará, plaga no te tocará, no te pasará nada. Él tenía el derecho a exigir todas esas promesas, pero él se negó a ese derecho que había sido dado por Dios. Yo no estoy hablando del derecho para pecar, ¿ya? Porque el ser humano no tiene derecho a pecar, ¿ya? Porque el pecado es una rebelión contra Dios, sino que estoy hablando del derecho que tenemos como hijos de Dios. Entonces, el precio que tiene el ministerio. Hay gente que paga el precio, ¿cierto? Y que tiene derecho a poder casarse y no se casa por causa de servir a Cristo. Sabe que puede hacerlo. Sabe que puede hacerlo. Y que si es que va a casarse está bien y si no también está bien. Pero muchas veces, ¿cierto? Porque el Señor Jesucristo cuando habla de esto, habla, ¿cómo se llama? Él dice, hay muchos eunucos que se han hecho eunucos por causa del reino de los cielos. Y no está hablando para entrar, sino para servir, para ministrar el reino de los cielos. Pablo pagó ese precio. Él sabía que él tenía todo el derecho para formar una familia, pero no la formó. Y él estuvo dispuesto a pagar ese precio. Y eso también habla de cuánto yo menosprecio las cosas terrenales y cuánto valor yo tengo de las cosas celestiales, de las cosas que han de venir. Yo el otro día estaba conversando con el Señor y le decía, Señor, ¿cómo venzo la angustia y esta opresión de angustia que hay tan grande, que está así todo el día? ¿Cómo puedo vencer? Y Dios, me dijo, se te ha olvidado el gozo que he puesto delante de ti. Si te olvidas del gozo que he puesto delante de ti, nunca vas a poder vencer la muerte. Entonces yo dije, ¿cuál es ese gozo? Y Dios me trajo este versículo bíblico, que está en Hebreos 12. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces Jesús tenía un gozo delante. Dice, habiéndole sido propuesto gozo. O sea, es algo que no vivió acá en la tierra y que él sabía que no era para vivirlo acá en la tierra. Pero por causa de ese gozo que le fue propuesto, él pudo sufrir la cruz, menospreciar el oprobio y la vergüenza, porque él no merecía ser avergonzado. Y ese gozo propuesto fue lo que lo llevó a tener la fe que Jesús tuvo para poder padecer haciendo la voluntad de Dios.
¿Cuál es ese gozo? Está en Isaías 53, del 10 al 12, cuando dice, y verás, y será saciado del trabajo que tuvo, o de la aflicción que tuvo. Ese gozo es sentarse a la diestra de Dios, el lugar que Dios le iba a dar. Y ese debe ser nuestro gozo. Por eso que Pablo habla, dice, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque Pablo está hablando de su experiencia personal. ¿Cómo él pudo servir así a Dios? Poniendo la vista en las cosas que habían de venir y no en las cosas que se parecen acá. Entonces, ciertamente esta vida no es una vida de color de rosas, ¿cierto? Pero también parte de la restauración que Dios nos hace es restaurar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sufrimos por causa de nuestros pecados, ya sean vicios sexuales, ya sean pecados, pensamientos que hablan mucho. Yo sufro por el pecado, y ese no es el sufrimiento que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios quiere libertarnos del pecado, quiere bendecir nuestros matrimonios, quiere que nuestra relación matrimonial sea una relación sana, que yo pueda disfrutar de mi esposa y mi esposa pueda disfrutar de mí en todas las áreas. En la intimidad, en el área sexual, es salir, estar juntos, reírnos. También que, podamos disfrutar a nuestros hijos. Y también que podamos disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Entonces, Dios quiere bendecirnos, claro que sí. Pero el sufrimiento que yo me estoy refiriendo no es a vivir una vida en pobreza o, una vida en constantes conflictos con, mi cónyuge, ni nada de eso. Sino es que las circunstancias que Dios me va a ir pasando para perfeccionarme. Amén. Y el bautismo de sufrimiento o el sufrimiento vicario es cuando yo realmente estoy dispuesto a pagar el precio por servir. Y esa es una honra que Dios da. Bueno, y de esto, hermano, yo le podría estar hablando toda la noche, pero voy a intentar parar un poquito porque si no, lo voy a tener aquí 2 horas. ¿No? Porque este es un tema que Dios me ha hablado en medio de la aflicción. Porque hace 10 años atrás, más de 10 años atrás, hace 12 años atrás, yo pensé que era un siervo de Dios y no lo era. Y yo aparentemente pensé que estaba viviendo este sufrimiento por causa de Cristo y no era. Yo estaba viviendo un sufrimiento porque quería figurar, quería ser el siervo de Dios, quería ser el ungido. Entonces, en estos 12 años que se ha manifestado la misericordia de Dios sobre mi vida y el amor de Dios me ha sostenido hasta el día de hoy, que ha podido todo este padecimiento poder formar y poder llevar a que yo hoy día les pueda transmitir estas palabras, ¿cierto? Eso me ha enseñado que es una honra que Dios nos quiera como siervos y requiere un proceso de perfeccionamiento. Amén, amados. Entonces, ¿qué les parece si oramos antes de terminar? Amén. 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 Padre Santo, quiero bendecirte, quiero darte las gracias. Y yo te ruego, Señor, sobre todas las cosas, que tú puedas llenarnos de tu poder. Yo te ruego que nos puedas bautizar con el bautismo de tu Espíritu Santo a todos los que no hemos tenido esta experiencia. Y si ya la hemos tenido, yo te pido que nos llenes de tu Espíritu Santo para mantenernos llenos del Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, si nos hemos dado cuenta que no hemos nacido de nuevo, te ruego, Señor, que nos hagas vivir esa experiencia.
esa experiencia sobrenatural que viene del agua y del Espíritu. Que esta palabra, Señor, tu Espíritu, yo te ruego, que provoque vida en el corazón de todos los que estamos oyendo y de los que van a oír cuando vean este video. Que provoque vida de la resurrección de Jesús. Que provoque un querer vivir una vida conforme a lo que tú estipulas. Yo te ruego también, Señor, que nos puedas dar la fe necesaria para poder pasar por este bautismo de fuego. Queremos entrar al reino de Dios aquí y ahora. Sabemos que es necesario que entremos a Él por muchas tribulaciones. Te ruego que en el momento de la tribulación nuestro corazón no se endurezca. En tu palabra dice que tú quitarás de nosotros el corazón de piedra y nos darás un corazón de carne. Yo te ruego que en el momento de la aflicción, en el momento que estamos a punto de decaer, a punto siempre cuando estamos viviendo una situación donde no sentimos tu presencia, donde no nos sentimos amados por ti, o donde no nos sentimos perdonados, tú nos puedas dar, Señor, una convicción profunda de que tú nos amas, de que tú nos perdonas y que tú estás trabajando en nosotros para que nosotros no nos quedemos en el pecado, sino que nos levantemos, aunque no sintamos nada. Sepamos, sin sentirte, que estás ahí. Estemos convencidos que nos amas sin sentir que nos amas. Estemos convencidos que nos perdonaste sin sentirnos perdonados. Te ruego, Señor, que pongas, avives y hagas crecer esa convicción en nosotros. Señor, cualquier aflicción que padezcamos, no tememos y no tenemos miedo. ¿Por qué? Porque has padecido por nosotros. ¿Cómo nos vas a dejar a la deriva? Todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, bendigo a mi esposa y bendigo a mi hijo Efraín, en el nombre de Jesús de Nazaret. Con fe, con fortaleza, con el bautismo en el Espíritu Santo, con el bautismo de fuego. Te pido, Señor, que de aquí saques a grandes siervos y siervas. Te ruego, Señor, que nos hagas dignos de poder servirte, pero como tú quieres que te sirvamos. Bendigo a mis hermanos, los animo, hermanos míos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Anímense, si caíste, levántate. Porque esta es una carrera corta en comparación con la eternidad que vamos a vivir con Cristo. Te insto, hermano y hermana, busca el gozo que Dios ha puesto delante de ti, para que podamos perseverar y nuestros ánimos no decaigan. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amados y amadas. Voy a dejar de grabar. Amén. Amén.